Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta semana la lección nos mostrará lo que es aprender las lecciones de la vida por la vía dura, que fue lo que le pasó a Acaz y al pueblo de Judá en tiempos de Isaías. ¿Quisieras darle un vistazo conmigo a la lección para tener una alternativa de darla lo más edificantemente posible? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Entre las páginas 45 y 49 encontrarás la reseña, el comentario y la aplicación a la vida. 3 ayudas que el folleto de maestros pone a nuestra disposición. Te recomiendo estudiarlas con detenimiento, ya que proveen orientaciones importantes de las que puedes echar mano a la hora de conducir tu repaso. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Para comenzar el repaso con la clase, debes garantizar la atención desde el comienzo. Usa una pregunta abierta que le muestre a tus alumnos de manera panorámica las ventajas para su vida que genera la lección. El siguiente es un ejemplo de cómo podrías hacerlo. Dios estaba interesado en que su pueblo no tuviera que pasar por las dificultades que conlleva salir de su protección. Sin embargo, tuvieron que asimilar ciertas lecciones atravesando experiencias amargas. ¿Cómo podríamos nosotros evitar el modelo de aprender por las malas? Pues ese será el enfoque de nuestro repaso. Y después de decir esto, pasa rápidamente a la sección que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Ahora escojamos 3 aspectos de la lección que nos puedan servir de fundamento edificador para el carácter de cada miembro de la clase. Revisa los siguientes puntos y adecúalos a tu contexto. Número 1. La unidad de Isaías 7 y 8. La lección de esta semana es la continuación natural de la semana pasada, debido a que los capítulos 7 y 8 de Isaías constituyen una unidad. Es importante que tengamos en cuenta que el autor elaboró su escrito siguiendo un criterio temático. Con esto en mente, es positivo recordar un poco lo que tocamos la semana pasada en cuanto al mensaje de Dios a Acaz. El rey de Judá estaba viendo cómo su mundo se le caía a pedazos debido a la confederación que Siria e Israel habían hecho en su contra. Pese a ser un monarca impío, el Señor busca a Acaz para consolarlo y hacerle promesas maravillosas, y ofrece darle la señal que él pida para que su fe tenga evidencias y se fortalezca. Pero ¡qué sorpresa! El rey no pide señal, ya que no tiene intereses en relacionarse mediante la fe con el único Dios verdadero. La razón: Acaz es un pagano consumado. Así que el Señor le da la señal de Emanuel. ¿Qué significaba esta señal en la época de Isaías? Sencillamente que en el tiempo que le tomara a una jovencita de edad para casarse o recién casada tener un hijo, y que éste aprendiera a hacer elecciones, las naciones que le preocupaban a Acaz serían desoladas. Invita a la clase a leer Isaías 7, 16 al 20 y luego pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente debería temer el rey de Judá? Abre la participación. Si lo ves necesario, menciona que Acaz no debería temer de los reyes de Israel ni de Siria, sino de aquel con quien él quería establecer una alianza, es decir, el rey asirio Tiglat-Pileser. Dios usaría a ese monarca como navaja alquilada, es decir, como un instrumento suyo para rasurar enteramente a las naciones sobre las que haría caer sus juicios, incluyendo a Judá,
que equivocadamente decidió confiar más en el hombre que en su propio Dios. No sabemos si Acaz, para el momento de la visita de Isaías, ya tenía entre sus planes pedir ayuda a Tiglat-Pileser o si lo hace después de esta advertencia divina. De cualquier manera, a sabiendas de lo que sucedería, buscar una alianza en la que pondría a su país como vasallo de un rey pagano no solo era un desprecio rotundo a Dios, sino que convirtió al rey en un instrumento de Satanás para poner en peligro la simiente santa por medio de la cual vendría el Mesías al mundo. Ahora trata de realizar con la clase un paralelo entre los dos niños mencionados en los capítulos 7 y 8 de Isaías. Emanuel, que está en el capítulo 7, versículos 14 al 16, y Maher Salal Hasbar, que está en el capítulo 8, versículos 1 al 4. Resalta que en ambos casos los nombres contienen un mensaje, que Dios está con su pueblo fiel, Dios con nosotros, y que el despojo se apresura y la presa se precipita sobre los infieles. También destaca que antes de que los dos niños llegaran a una edad determinada, saber escoger entre lo bueno y lo malo o aprender a decir papá y mamá, la coalición contra Judá sería destruida por completo. Sobre el hijo de Isaías es muy notable que su nombre fue registrado legalmente aún antes de su concepción, ya que el tiempo era apremiante y se necesitaban pruebas concluyentes en el futuro de lo que Dios estaba prediciendo. Añade también que lo que el Señor iba a hacer gratis por medio de Asiria, Acaz quiso hacerlo a su manera, enviando de los tesoros del reino y del templo para comprar una alianza que le iba a costar más que dinero. Resalta también que debemos aprender la lección de 2 de Crónicas 28:19 que dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Es decir, que las acciones de los líderes, en este caso el rey, ejercen influencia y acarrean consecuencias sobre todo el pueblo. Esa es una enseñanza que no debemos aprender por las malas. Habiendo realizado este marco, entremos en un segundo aspecto, el temor a Dios. Probablemente uno de los asuntos más complejos de la Biblia es la comprensión de la expresión temor a Dios. Ya en lecciones anteriores se ha tocado este punto. Sin embargo, es muy positivo recordarlo en la clase. Invítalos a leer Isaías 8, 12 y 13 y pregunta luego el significado de que Dios debe ser nuestro temor y nuestro miedo. Sin duda escucharás todo tipo de respuestas. El texto dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ahora, si ves que se necesita clarificar el asunto, déjame contarte lo que encontré cuando fui a las palabras en el idioma original de este texto. En primer lugar, en el versículo 12 se le dice al profeta que no llame conspiración a lo que el pueblo califica de esa manera. Posiblemente una referencia a la coalición sirio-israelí. También se le dice que no tema a lo que el pueblo le tiene miedo, la guerra que esos dos países van a hacer contra Judá. En este texto se usan tres palabras que se traducen como temor y miedo: morá, yaré y aratz. La primera es el sustantivo temor, la segunda el verbo temer o reverenciar y la última el sustantivo asombro. Ten en mente que las dos primeras tienen en el hebreo una raíz común. El verso 13 usa solamente dos vocablos para decir que solo Dios debe ser nuestro morá y a Él sea nuestro aretz. Pero como morá tiene una misma raíz que el verbo yaré, que aparte de traducirse como temer, también puede hacerse como reverenciar, mira cómo queda la traducción cuando se usa esta variante. Sea Él vuestra reverencia y a Él sea vuestro asombro.
¿Cuál es el objetivo que persigo al traer esto a colación? Sencillamente clarificar que Isaías está haciendo un juego de palabras que seguramente sus lectores originales comprendían perfectamente. Cuando él usa esos vocablos hebreos en el contexto de cualquier cosa de origen humano, se pueden entender como temor, pavor o miedo. Pero cuando Dios es el sujeto, la comprensión cambia a reverencia y asombro. El mensaje es claro: no tengas miedo de aquello a lo que la gente le teme. Más bien, ante situaciones difíciles, enfócate en reverenciar a Dios y a experimentar el asombro de su grandeza. Hermoso, ¿no es verdad? En conclusión, Isaías nos dice que no hay por qué aprender por las malas, que es mejor reverenciar a Dios que vivir con miedo del ser humano. Pero vayamos ahora al punto final, a la ley y al testimonio. Como iglesia, hemos repetido muchas veces Isaías 8:20 para decir que si una enseñanza no está de acuerdo con la Escritura, debemos desecharla. Veamos ahora el contexto de esta declaración tan importante. Por favor, lean todos en clase Isaías 8:16 al 20. Luego pregunta: ¿qué significa que Jehová escondió su rostro? Déjalos participar. Si ninguno de tus alumnos lo menciona, diles que esconder el rostro es todo lo contrario a lo que en Números 6:26 se dice como parte de la bendición sacerdotal bajo la expresión Jehová alce sobre ti su rostro. Por lo tanto, lo que Isaías quiere comunicar es que Dios ha quitado su bendición. La pregunta es ¿por qué? Pues bien, esto nos trae al contexto de lo que este punto nos dice. El versículo 16 de Isaías manda a que el profeta ate el testimonio y selle la ley entre sus discípulos. Las palabras para testimonio y ley en hebreo son teudá y torá, que nos dan la idea de que la enseñanza del profeta servirá como un testimonio verídico y legal contra el pueblo infiel. Esto se da porque el Señor escondió su rostro al retirar su bendición. Por otra parte, tanto Isaías como sus hijos son señales de Dios para su pueblo de que Él quiso evitar la ruina de ellos a tiempo, pero en lugar de escuchar a los profetas del Señor, Judá estaba tentado a preguntar por su futuro a los adivinos y a los encantadores que no hablan claro sino con susurros inciertos. Ante esta tentación, Isaías pregunta: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La respuesta es a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, que los únicos que pueden darle una contestación de parte de Dios al pueblo en cuanto al porvenir son aquellos que hablen en concordancia con la enseñanza que Isaías había dejado ante sus discípulos como un testimonio fidedigno. Los adivinos y los ocultistas jamás podrán conocer verdaderamente el futuro ni estar en concordancia con la enseñanza que viene de Dios. Por lo tanto, están en tinieblas y no han tenido ninguna revelación. Los versículos siguientes muestran que quienes los escuchen pasarán dificultades y maldecirán a sus falsos profetas y a su rey por las difíciles situaciones que sobrevendrán. Nosotros no tenemos que aprender por las malas que el único registro fidedigno del futuro es lo que Él ha dejado por medio de sus siervos los profetas y que no debemos escuchar a los portavoces del mundo de las tinieblas. Esto es verdaderamente relevante hoy, cuando el ocultismo está introducido sutilmente en todos los medios de comunicación, incluyendo la televisión, el cine, las plataformas de streaming, las redes sociales, la literatura y la música. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Pasemos ahora a la fase de aplicación. Propongamos a la clase algunas preguntas y escenarios para que ellos resuelvan. En primer lugar, empecemos con esta. Invítalos a que busquen ejemplos de cosas que tuvo que aprender Judá en tiempos de Isaías por las malas
que nosotros podemos aprender de otra manera. En segundo lugar, ¿cómo le enseñarías a un recién convertido que el temor a Dios no es miedo a su castigo? Y finalmente, ¿mediante qué medio Dios le ha dado al pueblo remanente algo similar a la ley y al testimonio del tiempo de Isaías? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Puedes usar la siguiente asignación para la semana. Identifiquen al menos 3 aspectos específicos en los que el ocultismo se ha introducido en nuestra sociedad. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Algunas cosas que no debemos aprender por las malas son que es mejor esperar en Dios que hacer alianzas humanas, que en lugar de temer a los mortales, debemos reverenciar al Dios verdadero, y que para conocer el futuro tenemos el registro profético, no las fuentes del ocultismo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estoy seguro que si te veo por la calle, sabré que tú también has dicho: yo iré compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.